Si pudiera elegir mi mejor lectura de este año, sería Azteca, de Gary Jennings. Novela publicada en 1980 y de la que te hablaré en este video. Son 866 páginas que los llevarán al México prehispánico y su posterior conquista. Este libro estuvo en mi radar desde hace 20 años, cuando trabajaba en una librería y me acercaba a la mesa de los libros turísticos y ahí estaba esa portada de letras doradas en un fondo rojo. Esta, por supuesto, es una nueva edición. Este libro ha sido toda una experiencia de emoción y conocimiento, porque durante su lectura estuve haciendo otras relacionadas que hicieron de este ejercicio algo muy enriquecedor en mi cultura general sobre la historia de mi país. ¿De qué va esta historia? El rey Carlos V le solicita al obispo Fray Juan de Zumárraga documentar la vida y costumbres de quienes habitan la zona conquistada. A partir de ahí, iniciarán las entrevistas con un anciano llamado Chicome Xochitl Tilectli Mixtli, mejor conocido como el Azteca. Cada parte, cuyo nombre observarán en latín, inicia con una carta en la que Zumárraga se comunica con el rey para, por un lado, quejarse de su labor y por otra, para informarle lo acontecido con el Azteca y el Nuevo Mundo. Posteriormente veremos a Mixtli narrando su historia. Tilectli Mixtli, nacido en Xaltocán el día 7 Flor, en el mes del dios ascendente en el año 13 Conejo, es decir, el 20º día del mes de septiembre del año 1466, durante el reinado de Moctezuma y Luicamina. De familia cantera, su padre era conocido como Cabeza Inclinada, y de la madre valdrá la pena decir que era una mujer de cuidado. Sin embargo, será importante mencionar a Tzitzitlini, hermana mayor de Mixtli, la que juega un papel de mucha importancia en la historia, especialmente porque cada vez que el azteca hablaba de ella a Zumárraga, este salía corriendo de la habitación para no escuchar. A lo largo de la historia conoceremos la vida de Mixtli, su niñez, la mentalidad y las costumbres de su pueblo, su formación en la escritura pintada, sus tormentosos y trágicos amores, las guerras floridas, hasta el día en que llegan los españoles. Los personajes que conoceremos a lo largo de la historia son Tzitzitlini, de la que te hablé, o Tzitzi, como le decían cariñosamente, que es la hermana mayor de Mixtli. Tlatli y Chimali, que son amigos de la niñez, aunque el segundo se volverá un ser muy oscuro y temible. Cianya y Beurribé, las hermanas originarias de la gente nube, considerados los más bellos de todo el país. Coscatl, sin duda mi personaje favorito, es el esclavo que se le asigna a Mixtli cuando viaja a Texcoco a estudiar la escritura pintada. Nochipa, una niña cuyo final los dejará boquiabiertos y tendrán que tomarse un tiempo para asimilar lo ocurrido. Glotón de Sangre, el maestro de Mixtli en la Escuela de Artes Militares, entre otros personajes. Los temas principales que se abordan en este libro son el tonali o destino, la vida y la muerte. También hay crítica hacia el cristianismo y la hipocresía de los frailes, el choque de las civilizaciones y la gloria y decadencia del Imperio Azteca. Esta lectura me ha hecho reflexionar mucho, pero también investigar y aprender. Y no se diga los corajes que hice con Zumárraga y los hombres blancos. Hay que tener presente que es ficción histórica porque el autor te sumerge de tal manera que podrías creerte todo, y es un hecho que Mixtli es un personaje ficticio. Aunque si hubiera estado en su lugar, creo que me habría representado bien en su forma de interactuar con los frailes. Y creo que es ahí donde debo detenerme y comentar que algo que valoré mucho fue el tono usado por Mixtli cuando se dirigía a los ilustrísimas, como solía decirles burlonamente. Entre sarcasmo, burla y reproche les decía sus verdades. Y esto que reflexioné lo quise investigar para saber si habían otros lectores que concluyeron lo mismo, y definitivamente sí. Considero que el autor por ahí filtró su perspectiva de lo acontecido. Y es que cuando los recién llegados se escandalizaban por los actos de barbarie de los mexicas, Mixtli les respondía con la contraparte,
Por ejemplo, hay una entrevista donde hablaba de su nacimiento y Zumárraga puso cara de asco, a lo cual le contestó Mixley: perdóneme su ilustrísima, debí haber supuesto que la copulación privada de los hombres blancos con sus mujeres blancas debe ser diferente, más delicada, de como yo los he visto copular a la fuerza con nuestras mujeres en público. Y seguramente la cristiana copulación de la cual fue producto su ilustrísima debió haber sido aún mucho más delicada. También debo mencionar, aprovechando lo anterior, que hay mucho sexo explícito, violencia y canibalismo. Más de una noche me desvelé pensando en todo lo que acababa de leer. Ya lo verán cuando lleguen a las páginas que hablan del momento en que se quedaron sin comida y a qué tuvieron que recurrir. O cuando descubran qué significa cuando el purépecha le ofrece un dulcecito a Mixley después de comer. El postre no volverá a saberte igual. La riqueza en detalles referentes a los rituales, costumbres, cotidianeidad, cultura, historia, hacen de este libro una lectura necesaria. Deben saber que a la par de este libro fue necesario irme a las fuentes más serias, como por ejemplo Eras una vez en México, el tomo 1 de los autores Sandra Molina Arceo y Alejandro Rosas. Otro libro fue Literaturas Indígenas de México de Miguel León Portilla y varias visitas a la página del INAH. Hay mucho que resaltar de la obra, pero es difícil por el spoiler. Subrayé mucho con la esperanza de que todo permanezca en mi memoria. Lo que sí puedo decirles es que el autor hace un excelente trabajo contándote la historia. En mi experiencia, nunca sentí que fuera pesado y la verdad es que disfruté cada página y cuando lo terminé, les prometo que tuve que dejar unos días antes de tomar la siguiente lectura porque me generó un duelo fuerte. Sobre todo por el final que les juro que me puso furiosa con los mugrosos frailes. Entiendo que para estar donde estamos, tuvieron que pasar cosas muy violentas, como la conquista. Pero es inevitable tomar partido por los que ya estaban aquí desde antes, independientemente de los abusos cometidos por los mexicas hacia otras regiones y las cosas que ya se tenían que cambiar como parte de nuestra evolución. Pero bueno, aún así, es un librazo. ¿Por qué elegí esta lectura? Porque era septiembre, mes patrio, y decidí que ya era momento de leer Azteca. ¿Para quién es este tipo de lectura? Para aquellos que gustan de las historias basadas en hechos reales, biográficos, historias prehispánicas, cultura mexicana o mesoamericana. Gary Jennings nació en Buena Vista, Virginia, Estados Unidos, en 1928. Después de trabajar varios años en publicidad, como periodista y corresponsal en Corea, y finalmente como director de una revista, se dedicó a la creación literaria. En 1962 apareció su primer libro, y a partir de entonces publicó numerosas novelas y ensayos, al tiempo que colaboraba con artículos y narraciones en diversas revistas. Conocido por su rigor y la meticulosidad de sus investigaciones, en sus novelas reconstruyó de forma magistral el mundo de los aztecas, en los años en los que, ante el embate de los conquistadores españoles, sufrió una sacudida de la que ya no pudo recuperarse. Entre su obra destacan Azteca, Otoño Azteca, Sangre Azteca, Furia Azteca, El Viajero, Lentejuelas y Halcón. Falleció el 13 de febrero de 1999. No les platico más. Les invito a viajar con el Pochteka Mixley por regiones desconocidas más allá del único mundo. Y recuerda que conocer tu historia evita que la repitas. Nos vemos en un próximo video. Bye.